Mis queridos participantes, bienvenidos el día de hoy a nuestro último encuentro. Vamos a estar hablando de la unidad número 4 y son las bases sociales del derecho administrativo. Y vamos a ver esto de el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar, que es la nueva tendencia. Nosotros hemos hablado sobre las bases históricas, hemos de alguna manera revisado, aunque sea desde el punto de vista bibliográfico, las bases políticas y las bases constitucionales del derecho administrativo, pero todo gira en lo mismo. El derecho administrativo de cada estado viene del aspecto filosófico y social que envuelve el ordenamiento jurídico de cada estado. No puede estar, como hemos dicho y hemos escuchado en infinidad de ocasiones, el derecho es un producto social, es un producto de la sociedad. Entonces, parte de esa corriente social está vertida en lo que nosotros consideramos como nuestra norma máxima, que es la Constitución. Y de la Constitución se origina la génesis o está la génesis de todas las ramas del derecho y sobre todo del derecho administrativo, porque es precisamente ese que va a regular esa relación entre el Estado a través del Poder Ejecutivo y de sus distintas formas, y los ciudadanos o los administrados, como también los llaman. Entonces yo quiero empezar esta clase de hoy, este encuentro de hoy. Vamos a ver esta parte del contenido, no, esta no, esto no es. Esto es otra que no arreglé. Con esta cita del jurista argentino Juan Bautista Alberdi. Fíjese aquí. La Constitución se supone hecha por el pueblo y emanada del pueblo soberano, no para refrendarse a sí mismo ni para poner límite a su propio poder soberano, sino para refrendar y limitar a sus delegatarios, que son los tres poderes que integran el gobierno nacional. ¿Qué podemos sacar de este pensamiento? Número uno, aquí estamos refrendando que la soberanía reside en el pueblo y que ese es un principio básico que vamos a conseguir aquí. Ya yo les voy a presentar a quién traje por aquí, a la Constitución Nacional. Nuestro sistema de gobierno, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución Nacional, que es la que está en el vértice de la pirámide, nos indica que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, hay una concepción donde todos los actos del Estado, todos los actos de los poderes públicos tienen que estar sujetos a la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución, la finalidad última de la Constitución Nacional, obviamente dependiendo del tipo de gobierno y del tipo de Estado del que pudiéramos estar hablando, dentro de las distintas formas de gobierno o Estado, la finalidad última de la Constitución es eso, que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en mayor o menor medida. Eso va a depender precisamente del sistema de gobierno y del tipo de gobierno que va a estar en cada uno de los estados. Pero fíjense que aquí además el doctor Juan Bautista Alberdi dice acá que la Constitución está hecha para refrenar y limitar a los delegatarios. ¿Y cuáles son los delegatarios de ese mandato constitucional? Los poderes públicos. Los poderes públicos. Y si ustedes, no sé si ustedes llegaron a ver un escrito que yo les subí, les coloqué en la plataforma donde había como unas flechas de cómo era, porque realmente nosotros podemos hablar o pudiéramos hablar de una igualdad de los poderes.
en el sentido de estricto por allá de Rousseau y de la separación y que ninguno puede tener injerencia en el otro. Pero en la práctica, en la realidad real, los poderes no actúan separadamente, siempre interactúan unos con otros y hay unos encargados precisamente de refrenar, como dice aquí el doctor Alberdi, a los demás. Entonces, por eso era que veíamos esas flechas cruzadas. ¿Cuál era, cuál era el primigenio y del cual devenían todos los demás? Y fíjense que siempre nosotros vamos a tener, por ejemplo, un control jurisdiccional sobre los actos del Poder Ejecutivo. Entonces, en razón de eso, podríamos decir que el Poder Judicial ejerce una función sobre ese Poder Ejecutivo. Pero además tenemos un poder legislativo que es escogido a través del pueblo, tal y como el Poder Ejecutivo, pero que a través de él, a través de esa representación que ejercen los diputados en la Asamblea Nacional, se escogen las autoridades del Poder Judicial. Entonces vamos a encontrar esa interacción que el que diga que en algún tipo de estado donde está totalmente separado es imposible. Por todo aquello que nosotros dijimos, porque es necesario que cada uno cumpla su función y cada uno cumpla el mandato del pueblo. Entonces, sobre esta base, los principios sociales del derecho administrativo van a estar en concordancia con lo que son los derechos individuales dentro del Estado de Derecho. Es decir, si en mayor o menor medida los individuos tienen la facultad de ejercer los derechos y las garantías que están establecidos en la Constitución de manera más libre o menos libre. Entonces, fíjense, tenemos por acá, la Constitución Nacional es un orden jurídico imperativo. Es decir, la Constitución Nacional o las normas que devienen de la Constitución Nacional son imperativas, pero ¿para quién? En primer lugar, para el Estado. El Estado no puede realizar ningún acto que esté fuera de la Constitución o que violente la Constitución, porque entonces ahí aplicaríamos el control constitucional que puede ejercer cualquier administrado, dependiendo si son actos de carácter particular, dependiendo si son actos de carácter general, dependiendo si se está aplicando el control difuso, u otro tipo de control, el control de la legalidad en general. Pero la Constitución Nacional básicamente es eso. Es un orden jurídico que es de obligatorio cumplimiento para el Estado, pero también es de obligatorio cumplimiento para los administrados, porque si no viviríamos en una situación de anomia, en una situación de anarquía. Yo no sé si ustedes saben que en España, cuando esa revolución española, hubo un lapso de tiempo donde no había Estado. El rey se había ido porque Franco lo había sacado, hubo esa guerra civil española y durante ese periodo breve de tiempo donde no había como tal una cabeza que dirigiera, el Estado español vivió lo que se llamó la anarquía. Y la anarquía es precisamente eso, la ausencia de Estado, donde en donde no tenemos un Estado. Entonces, ¿esa situación pudo perdurar en el tiempo? No. ¿Por qué? Porque justamente los ciudadanos debemos tener limitación a nuestro comportamiento dentro de esa sociedad, dentro de ese espectro que es el Estado. Entonces, no podemos salirnos como ciudadanos tampoco el mandato que está establecido en la Constitución. Pero además debe existir un equilibrio entre lo que son las facultades del Estado y los derechos de los individuos. Entonces, si nosotros
lo vemos desde ese punto de vista, la Constitución establece prerrogativas para el Estado, ¿ok? El Estado, a través de lo que nosotros llamamos y un imperio, tiene ciertas prerrogativas. Por ejemplo, hay una demanda contra el Estado o hay un recurso de nulidad sobre un acto administrativo emanado del Estado. ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que pasa cuando se intenta el recurso? ¿A quién debemos citar? ¿Cómo debe proceder esa notificación? ¿Qué pasa con el lapso, los lapsos mientras ocurre esa notificación y aún después de la notificación? Fíjense que incluso después de la notificación a la Procuraduría General del Estado, que es lo que debe proceder allí, hay un lapso de tiempo en el cual la causa va a quedar suspendida. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la prerrogativa precisamente de enterarse cuál es la situación jurídica infringida, si es que la hay, y preparar exactamente su defensa. Eso es parte, y sin eso, sin que haya esa notificación, sin que haya ese periodo de suspensión, el proceso no puede continuar. Entonces, esas son prerrogativas que tiene el Estado. Pero a la par de esas facultades, la Constitución Nacional también establece una serie de derechos individuales y ahí es donde nos vamos nosotros a ese título tercero de la Constitución, donde están todos los derechos y garantías, pero además dice deberes. Porque entonces si estamos hablando de una situación de equidad, de una situación de equilibrio, no podemos extrapolar solamente los derechos sin los deberes. Necesitamos el cumplimiento de deberes y eso es precisamente uno de los graves problemas que nos encontramos a nivel administrativo, a nivel de derecho administrativo. Esa falta de cultura de cumplimiento de deberes. Si nosotros sabemos que tenemos que pagar los impuestos, tenemos que hacerlo. Si nosotros sabemos que tenemos que pagar electricidad, tenemos que hacerlo. Ah, que yo sienta que es que los impuestos que yo estoy pagando no están siendo retribuidos debidamente por el Estado, porque yo salgo aquí, caigo en un hueco y se me estalla un caucho, o el aseo no pasa en los momentos que debe pasar, o me quita la electricidad cada rato, es otra cosa. Pero es que nosotros debemos implantar la cultura del respeto y la cultura del cumplimiento. Y de ahí, pues, todas las situaciones que nosotros podemos encontrar con respecto a situaciones especiales, corrupción, soborno, etcétera, etcétera. Y donde uno como administrado, además, se acostumbra a eso, que es lo peor. Y ya llega un momento en que uno mismo es el que solicita esas prevenciones. Entonces, debe existir un equilibrio entre las facultades del Estado y los derechos de los individuos. Entonces, si hay exceso en el ejercicio de esas prerrogativas del Estado, entonces ahí es donde va a corresponder el control por parte de los entes jurisdiccionales a través, por supuesto, del reclamo el derecho de reclamo que tienen los afectados y que ustedes, por supuesto, desarrollarán a lo largo de su posgrado. Esos derechos individuales, hasta luego, esos derechos individuales son preexistentes a las leyes. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna ley de rango subconstitucional puede conculcar todos los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución. Las leyes lo único que están es para regular esos derechos, el ejercicio de esos derechos. Es decir, me van a decir cómo lo voy a ejercer, pero no hay ninguna ley que me pueda prohibir el derecho al voto. Y sobre esto también podríamos pasar hablando aquí toda la mañana. Pero no puede haber ninguna ley que menoscabe el ejercicio de sus derechos. Lo único que puede hacer es precisamente regularlo. Y en ese sentido están los artículos 2, 3, 7 y 19 de la Constitución. Fíjense lo que dice el artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Dice el artículo 3: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. El artículo 7 dice: la Constitución es la norma suprema y el fundamento jurídico, fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Y fíjense que esto tiene relación directa con ese trabajo de la transversalización del derecho constitucional. El derecho constitucional y las normas constitucionales, más que el derecho constitucional, las normas constitucionales deben estar presentes en todos los actos del Estado. Incluso hay una nueva tendencia ahora y es a la descodificación. Eso también es una nueva tendencia en derecho constitucional y en derecho administrativo, a la descodificación. ¿Por qué? Porque los códigos han cumplido, primero, son un anacronismo que viene de Francia, porque para eso existen leyes que regulan y desarrollan los principios constitucionales. Entonces, en muchos países se está observando la descodificación, es decir, dejar sin efecto los códigos y crear leyes que vengan directamente a desarrollar los principios constitucionales y a regularlos a través de los reglamentos en cada materia especial, es decir, no hacer compilaciones. Y eso nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en materia de arrendamiento. Fíjense que en materia de arrendamiento teníamos una única ley hasta el 2014, que era la ley de arrendamiento inmobiliario, donde estaban todos los tipos de arrendamiento. Esta ley quedó en parte sin efecto, entonces ahora tenemos la ley de regularización y control de los arrendamientos de inmuebles para vivienda y tenemos el decreto con rango, valor y fuerza de ley para el arrendamiento de inmuebles de uso comercial. Entonces, esa es la nueva tendencia, a ir descodificando el derecho, salvo para materias especiales como por ejemplo los códigos procesales, no los códigos sustantivos. Y además el artículo 19 refrenda todo esto de lo que venimos hablando cuando nos dice en el título tercero, que es de los derechos humanos, capítulo 1, dice el artículo 19: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de la progresividad y sin distinción alguna, el goce y ejercicio irrenunciable indivisible e independiente de los derechos humanos. Y fíjense que me está hablando este artículo 19 de un principio universal, que es el principio de la progresividad de los derechos. Progresivamente el Estado debe fomentar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos. Dice acá: su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollan. Esto es bastante controversial hoy en día. Nuestra Constitución tuve la oportunidad, además de votar a favor de la reforma constitucional, porque para mí era como estar viviendo, no, y era como estar viviendo una clase de constitucional, o una clase de derecho administrativo, para mí era totalmente nuevo en ese momento. Entonces,
En ese sentido, como persona joven que era todavía en el año 99, estuve de acuerdo con la modificación de la Constitución, porque las constituciones, por ejemplo, en estos sistemas nuestros, que no son sistemas de precedente como el Common Law, las constituciones necesitan ser adaptadas a las situaciones actuales, a las situaciones actuales. Y si nosotros vemos en este momento si nuestra constitución se aplicaría como debe aplicarse, muchas situaciones que estamos viviendo hoy en día serían totalmente distintas. Aunque nosotros los abogados siempre pensamos que las leyes, hasta donde sabíamos, las leyes son perfectas, los imperfectos son quienes las aplican. Pero bueno, todo eso tiene sus vertientes. Entonces, ese respeto a lo que son los derechos, las garantías, los derechos humanos es lo que nosotros conocemos como el Estado de Derecho. Este es el fundamento del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es esto del Estado de Derecho? El Estado de Derecho es precisamente ese estado en donde hay un respeto por la ley, hay un cumplimiento de la ley en función a que ésta deviene directamente de la Constitución. Y hay un principio de la legalidad que precisamente no solamente se aplica al derecho administrativo, y que es el eje principal del cumplimiento, sobre todo del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es precisamente el que tiene la facultad de gobernar, de aplicar las leyes. Si la Asamblea Nacional sanciona una ley, quien tiene la obligación de aplicarla, de darle el ejecútese, es precisamente el Poder Ejecutivo. En el artículo 25 está reflejado ese principio de la legalidad. Dice, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos o funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. ¿Cómo fuera que eso se aplicara en este momento? Las cárceles estarían llenas, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, básicamente el Estado de Derecho es ese, es el Estado donde hay respeto absoluto por la ley, respeto por los principios superiores que están establecidos en la Constitución Nacional y que la ley debe respetar. Esto que está aquí en el artículo 25. Todo acto que viole o menoscabe los derechos que están y los principios que están establecidos en la Constitución es un acto nulo. ¿Y quién ejerce ese control de la constitucionalidad y de la legalidad? Los órganos judiciales. Los órganos judiciales. Y hemos visto, aunque en mayor o menor medida, desaplicación de normas, de normas legales, por considerarlas que están en contra de la Constitución Nacional. Por ejemplo, la desaplicación que se hizo de la prohibición que está en ese decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamiento de inmuebles para uso comercial, tanto de la inclusión de una cláusula arbitral y del arbitraje para resolver las controversias en materia de arrendamiento de inmuebles comerciales, como la prohibición del pago en divisas del canon de arrendamiento. Y nosotros conseguimos que ahora, a través de ese convenio cambiario, etcétera, etcétera, y de esa desaplicación, y fíjense cuán difícil es para nosotros los abogados hacerle entender, por ejemplo, a los funcionarios notariales, que está desaplicado y que, porque dicen, no, eso tiene que ser contra sentencia. Tuve la oportunidad de conversar con un funcionario notarial y me dijo que
para incluir esa cláusula tenía que ser contra sentencia. Yo le digo, pero ¿por qué contra sentencia si tenemos precisamente una sentencia de la Sala Constitucional donde me está desaplicando por control constitucional esa norma? Porque usted dice que yo tengo que traer una sentencia. ¿Cuál sentencia? Pues yo estoy indicando que hay esa, pero precisamente no tenemos esa cultura de cambio, de modificación, somos resistentes al cambio. Y además, en el Estado de Derecho existe una doble protección de los derechos individuales. En el Estado de Derecho, el principio fundamental es el respeto a los derechos civiles y a los derechos individuales de los ciudadanos, básicamente. Entonces, esto va a traer lo que nosotros conocemos como una doble protección. Hay protección frente a los actos de la administración, frente a los actos del Estado, frente a los actos administrativos, pero también los individuos tienen una protección contra los actos de los legisladores, porque cuando hay una norma legal que va contra los principios constitucionales, los derechos y las garantías constitucionales, entonces simple y llanamente es declarada inconstitucional por los órganos competentes. Entonces, fíjense que básicamente esto es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, en los últimos tiempos, ha tenido un papel de cierta manera de dejar hacer, de dejar pasar, porque como nosotros estamos hablando de la primacía de los derechos individuales, entonces el Estado no va a intervenir en el ejercicio de esos derechos más que para cierto tipo de regulaciones. Y eso va a depender, vuelvo y repito, del sistema de gobierno del que nosotros estemos hablando. Pero básicamente el Estado de Derecho es eso. Pero respecto a ese liberalismo clásico que se propugna con el Estado de Derecho, nosotros podemos decir que de cierta manera es un extremo, ¿ok? No porque haya el respeto a esos derechos humanos o a esos derechos civiles o a esos derechos individuales, sino que puede ser posible que de ese Estado de Derecho, si lo aplicamos en el sentido estricto de que el Estado no tiene poder de intervención sobre el ejercicio de los derechos, eso es una concepción negativa del Estado de Derecho. Porque el Estado simplemente está, o el individuo siempre va a poder ejercer su negativa ante los actos del Estado, ante los actos administrativos o a los actos legislativos que considere que conculcan sus derechos. Entonces, el Estado solamente se preocuparía dentro del el sentido estricto del Estado de Derecho de proteger esas libertades individuales, más no de procurar las condiciones suficientes para evitar los desequilibrios y las desigualdades. Por ejemplo, nos dice la Constitución que todos tenemos derecho a la libre empresa. En un Estado de derecho, cuya aplicación de los principios constitucionales y de los principios legales sea estricta o en donde hay una concepción negativa del Estado de Derecho, no haría posible, por ejemplo, crear una ley antimonopolio, porque la ley antimonopolio, ¿qué hace? Limita el ejercicio o regula el ejercicio de ese derecho a la libre empresa. Entonces, ¿eso iría en detrimento de quién? Eso iría en detrimento de los individuos porque es que siempre va a haber desigualdades.
Siempre va a haber la persona emprendedora, siempre va a haber la persona que es para los negocios y que ve las oportunidades de negocio y estamos los que no. A lo mejor no, y no vemos oportunidades de negocio, sino que nos queremos dedicar simplemente a ser trabajadores dependientes, etcétera, etcétera. Entonces, esto, si aplicáramos el derecho bajo esta concepción, el Estado de Derecho, bajo esta concepción estrictamente negativa, dicen los autores, entonces, lejos de allanar las desigualdades, lo que haríamos sería profundizar. Y eso se ve en muchos estados, eh, eso que llaman el capitalismo o el neoliberalismo, que no estoy satanizando ni estoy diciendo que sean malos, pero fíjense que el propio Adam Smith, que todos creen que Adam Smith está al lado del diablo por allá en el infierno, el propio Adam Smith no estaba en contra del monopolio capitalista. Parece mentira. Si ustedes leen la obra de Adam Smith era profesor de moral, no era profesor claro, iba hacia la economía, pero su cátedra básicamente era de moral. Y para él era inmoral que hubiese un capitalista que tuviera el monopolio de la madera para la leña cuando había gente que se moría de frío en invierno porque no tenía leña. Para él eso era inmoral. Y Adam Smith decía eso de la mano invisible y todo aquello del mercado, etcétera, etcétera, pero que esa mano invisible había que controlarla a través de los actos del Estado. Y no a través de actos restrictivos de un 100% de esa libertad económica, sino a través de procurar que todos pudieran recibir de manera justa y equitativa, de acuerdo a sus facultades, de acuerdo a lo que podían hacer, los beneficios de un Estado de derecho. El propio Adam Smith dijo eso. Cuando usted lo lee, usted dice, no, esto no es lo que me han estado vendiendo. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Entonces es necesaria la intervención de esa mano del Estado para controlar esa otra mano invisible para equilibrar las desigualdades. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa propuesta, hermana, estoy en clase. Aló, estoy en clase. Bueno, chao, cariño. Entonces, ante esa propuesta capitalista, muchos estados han caído en el otro extremo, en el extremo del autoritarismo. Es decir, como han satanizado el ejercicio irrestricto de los derechos y garantías de los individuos, sobre todo en el aspecto económico, entonces se ha creado, por argumento contrario, la concepción autoritarista del Estado. Entonces, ¿qué dice el autoritarismo? Que para poder lograr el equilibrio, para eliminar las desigualdades, entonces el Estado debe intervenir en todos los aspectos que regulan los derechos de los ciudadanos, en absolutamente todo, sobre todo en el aspecto económico, de los derechos económicos de los ciudadanos. Entonces, se ha creado un concepto social de la legalidad, donde la legalidad no es el mero cumplimiento de la ley, sino que la legalidad es el cumplimiento de la ley en función de los objetivos de la sociedad o de los objetivos de la comunidad.
o de los objetivos del poder popular o de los objetivos del Estado social o del Estado socialista. Y entonces ahí vemos a Carlos Marx y a todo aquello, a todas esas corrientes de estilo socialista que se oponían filosóficamente a el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho donde hubiese plenas libertades. Y no podemos negar que la finalidad es buena. O sea, el hecho de entender que el Estado debe procurar el bienestar de los ciudadanos, porque si nosotros nos vamos a la teoría, ¿cuáles son los fines del Estado? Justicia, seguridad jurídica, bien común, que son los mismos fines del derecho. Justicia, seguridad jurídica y bien común. Entonces, hay debilidades en esos estados donde se aplica el autoritarismo, donde hay una intervención excesiva del Estado, hay debilidades en cuanto a la seguridad jurídica y en cuanto a algunas libertades. ¿Por qué? Pues porque no sabemos por dónde el Estado nos va a regular. No sabemos qué tanto nos va a permitir o qué tanto se va a reservar para sí. Entonces tenemos esos problemas donde estados, sobre todo de corte totalmente socialista, de corte comunista, donde el ciudadano se convierte solo en pueblo, la ciudadanía deja de ser ciudadanía y se convierte solamente en pueblo, que es lo que nosotros podemos llamar como uno de los elementos de la nación, pero donde sus derechos y facultades va a ser aquello que el Estado, que el sistema de gobierno le otorga. Y eso va a influir en el ejercicio, en el desarrollo y en el ejercicio del derecho administrativo. Directamente. ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer los funcionarios públicos? Aplicar las normas tal, las leyes tal y como fueron emanadas del poder público. Ni más ni menos. Que vaya en contra, por eso es que yo le decía, ya vamos a hablar un poquito de esto, que lo que Dios diga, que lo que Dios quiera, que Dios proveerá, que todo aquello, pero a veces en nombre de Dios se pueden cometer muchísimas, muchísimas barbaridades y resulta que el pobre Diosito no tiene nada que ver con eso. Nos ha dejado el libre albedrío. Entonces, esto responde. Incluso hay unas críticas que se hacen al Estado autoritario, al Estado autoritarista, donde se indica que esa concepción autoritaria no es para nada transitoria. O sea, generalmente la llegada de una concepción autoritaria del Estado proviene de los desmanes de las excesivas libertades sin regulación del Estado de Derecho en su concepción pura, ¿ok? No es que estoy diciendo que uno es malo o que el otro, sino que viene como respuesta a eso, de esas crisis civiles de los estados, pero que generalmente dicen los autores, no lo dice Mayela, dicen los autores, que ese autoritarismo tiende a perdurar en el tiempo, porque después que se implementa es muy difícil para el Estado soltar, es muy difícil para el Estado ampliar el ejercicio de los derechos, sino que siempre va a buscar controlar cada vez más. Entonces, entre estas dos concepciones que son diametralmente opuestas, el Estado de Derecho en su sentido puro, en su sentido de dejar hacer, dejar pasar, y el Estado autoritario con sus excesivos controles, está
la nueva concepción del Estado, que es el estado de bienestar. El Estado benefactor, pero también es el Estado, lo llaman así, el Estado social de derecho. Vamos a poner esto más pequeño. El Estado social de derecho, o también lo llaman el Estado de desarrollo. ¿Qué hace el estado de bienestar? El Estado no va a dejar de poner límites para proteger los derechos de los ciudadanos. Y en eso estamos contestes. No podemos limitar porque si no caemos en el autoritarismo. Pero el Estado va a procurar que se den las circunstancias que propendan a un desarrollo sostenible. Y eso es lo que nosotros hemos venido hablando, escuchando en la actualidad. Tanto la excesiva libertad sin límites como los límites excesivos son dos polos que no permiten el desarrollo equilibrado del Estado. No permiten el desarrollo. Puede ser que un Estado que sea totalmente liberal, el liberalismo clásico, sea muy rico, tenga muchas riquezas, pero va a ser un estado donde hay muchísimos contrastes, donde hay una pobreza generalizada, donde hay una pobreza acentuada, porque este liberalismo solamente va a funcionar para aquellos que se monten en la hora del liberalismo y no para aquellos que están por debajo de ese rango. Y el excesivo autoritarismo, ¿a quién va a procurar beneficio? En teoría va a procurar mayor cantidad de beneficios para esos que están por debajo del rango, pero al final del día son los que terminan pagando las consecuencias de que el aparato productivo no funcione, que no haya un desarrollo sostenible, porque cierto es que el Estado depende precisamente, la supervivencia y el desarrollo del Estado depende también del desarrollo de su aspecto económico. Y el aspecto económico va a ayudar al aspecto social. Entonces, a esto se refiere ese estado de bienestar o estado social del derecho. No es que va a haber una sustitución con él de la noción del Estado, como nosotros lo entendemos, que el Estado tiene un ordenamiento jurídico, que tiene un territorio y que tiene una población. No es que vamos a alterar eso. No es que a partir de ese momento vamos a caer en una anarquía, que era lo que sucedía en esa España posfranquista. No es que vamos a caer en eso, es que simplemente va a haber una concepción diversa de cuál es la función del Estado o cómo debe ser la función del Estado. Entonces, busca promover las libertades, pero no ahondar en los desequilibrios. Y en algunos casos es necesario restringir los derechos individuales para lograr ese bien común. Y esto se aplica sobre todo a la parte económica, a la parte de la economía. Fíjense que dentro de ese estado de bienestar, vamos a hablar entonces de cómo son las libertades. Sabemos que en la concepción clásica del Estado, en el Estado liberal, la libertad es absoluta. El individuo o el ciudadano tiene la facultad de ejercer actos jurídicos contra los actos administrativos, acciones jurídicas contra los actos administrativos y contra los actos legislativos. En el caso del estado de bienestar, la libertad está para desempeñar, como dice Roston, un papel vital en el bienestar. Para eso es la libertad. Y un interrogante crítico de nuestro tiempo es hasta dónde la libertad va a ser compatible con el grado de igualdad. O sea, hasta dónde nuestra libertad va a procurar la igualdad, porque nosotros sabemos que nuestro derecho comienza hasta donde termina el del otro. Básicamente es eso. Pero además debe haber
regulaciones a esa libertad, porque no porque tengamos una libertad absoluta nos da patente de corso para hacer lo que nos dé la gana, sino que debemos procurar. El Estado precisamente debe, dentro del estado de bienestar, tener un papel para hacer esa regulación. Entonces, la libertad va a ser igual a la ausencia de restricciones excesivas, pero no a un libertinaje que podría darse en algunos casos. ¿Ok? Entonces, dentro del estado de bienestar existen muchísimas tipos de libertades. Tenemos libertad de empresa, tenemos libertad laboral de dedicarnos a la actividad laboral de acuerdo a nuestras capacidades y eso lo vemos, por ejemplo, en las normas que regulan el derecho laboral. Tenemos libertad sindical, necesitamos libertad de empresa. Necesitamos libertad laboral, necesitamos libertad sindical, necesitamos libertad de expresión. Necesitamos libertad de reunión, pero sobre los límites del respeto a los derechos del otro. Entonces debe ser complementada esa libertad con oportunidades para que cada individuo se pueda desarrollar. Si nosotros estamos hablando que tenemos libertad de dedicarnos a la actividad que tengamos a bien y de desarrollar nuestras actividades, nuestras habilidades, debemos tener universidades públicas donde el Estado procure que los individuos se preparen para el desarrollo de sus habilidades. Y el que no quiere estudiar en la universidad puede estudiar en un tecnológico y el que no ve, y los hay, pero debe generar las condiciones para que eso se pueda dar. Y un punto o un aspecto muy importante es la libertad del consumidor. En los estados autoritarios no se utiliza la frase consumidor como tal, sino que utilizamos la frase usuario. No, yo tengo aquí agüita, cariño, pero un sisito. Sí, señor, gracias. Los abogados tomamos mucho café. Creo que está claro de una sola hora. ¿Sí? Sí. Sí, ya vamos a cerrar. Pero quería hablar un poquito de esto de la libertad del consumidor, porque parte de ese estado de bienestar, y lo estamos viendo mucho en la actualidad, es que los consumidores ahora tenemos una gran gama de situaciones, productos, servicios que consumir, pero nos hemos dado cuenta, sobre todo a raíz de la pandemia, con esto que estamos nosotros viendo de este comercio electrónico, donde en nuestro país no tenemos una regulación. Entonces se han presentado cualquier cantidad de desmanes, estafas, donde usted pide algo y le llega otra cosa totalmente distinta que no es de la calidad, porque no ha habido una regulación como tal de esa libertad del consumidor. Pero yo además les traigo aquí, para ir cerrando, unos indicadores de gobernanza de los cuales disponemos, sobre todo los abogados de empresa. Debemos estar pendientes de los indicadores de gobernanza a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. Y este es uno, el de World Justice Project, que se refiere al índice de Estado de Derecho. Ellos todos los años toman en cuenta las regulaciones a los poderes del gobierno, el índice de ausencia de corrupción. Ellos miden en cada estado cómo está la ausencia de corrupción, el nivel de corrupción, la apertura del gobierno, cómo se manejan los derechos fundamentales, cómo se maneja el orden y la seguridad dentro del Estado, cómo se maneja las regulaciones, hasta qué grado está las regulaciones del Estado, ese aparato regulador del Estado,
cómo se maneja la justicia civil y cómo se maneja, gracias, la justicia criminal. Y fíjense ustedes, aquí en el mapa, en este mapita, está en la parte de arriba unos colores y mientras, mientras más hacia el rojo, menor cumplimiento del Estado de Derecho y mientras más hacia el verde, el cumplimiento del Estado de Derecho es mucho más fuerte. Entonces encontramos, sobre todo en los países escandinavos, son los que siempre Islandia, Finlandia, son los países donde más hay respeto al Estado de Derecho como tal. Y en los países, por supuesto, de Norteamérica, incluyendo a Australia y Nueva Zelanda, que está por aquí, a Oceanía. Fíjense hacia dónde ya la cuestión se va poniendo más amarillita y más anaranjadita y va llegando a rojo. Lamentablemente, y ellos tienen un ranking, si mi memoria no me falla, de 142 países en cuanto al cumplimiento de de esta puntuación, porque ellos sacan un índice y en cuanto al cumplimiento de estos factores que están aquí. Y resulta que si nosotros vemos aquí al norte del sur, estamos en el color rojo. En ese índice estamos en el número 142, A otros países africanos. junto a otros países africanos, porque fíjense que hasta Rusia está por aquí y China está por ahí más o menos. Pero fíjense ya estos aquí del Oriente Medio, los gobiernos autoritarios. Todos estos, hay incluso índices de paz, todos esos índices de gobernanza sirven para hacer la determinación de cuáles son los países más atractivos para hacer inversiones. Por eso estamos hablando de los derechos del consumidor, donde hay más o menos regulaciones, donde hay más o menos restricciones, donde hay mayor o menor seguridad jurídica, donde se aplica en mayor o menor medida el cumplimiento de los derechos civiles y dónde es más fuerte ese Estado de Derecho. Pero además les traigo otra información y es que en el año, ya desde el año 98 de eso se venía hablando, pero la Organización de las Naciones Unidas ha hecho recomendaciones para lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible y esto tiene que ver mucho con ese estado de bienestar, ese equilibrio entre el estado liberal y el estado autoritario. Y eso la ONU hace como órgano multinacional, como órgano multilateral, hace recomendaciones a través de sus distintos órganos. Por ejemplo, hay un órgano de la ONU que es de derecho mercantil, donde hace recomendaciones sobre normas de buen gobierno corporativo, etcétera, etcétera, para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto es lo que llaman comúnmente la Agenda 2030, que nosotros la hemos oído hablar y que también la gente la quiere satanizar porque no la conoce. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y uno es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Y por acá tenemos el 16, que es el que más nos compete a nosotros los abogados, el objetivo 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas. Aquí lo tenemos, dice el objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Recién estuve en una actividad sobre arbitraje y estaba interviniendo un profesor de una universidad, se llama Pontificia Universidad de Antioquia, si mi memoria no me falla, es en el departamento de Antioquia.
donde él decía que en Colombia hay más de 150 centros de arbitraje y mediación. Y esto va en concordancia con este objetivo 16, porque al descongestionar los tribunales, los administrados tienen un acceso mayor a la justicia. 150. Tratamiento a mejorar los meses de paz, eso es lo que quiere los lineamientos del Poder Judicial, que se acerque más a la justicia, a la comunidad y descongestionar el sistema. No solamente eso, es que te voy a decir otra cosa que yo quedé con la boca abierta. De esos 150, creo que hay entre 50 y 70, si mi memoria no me falla, que son centros, ellos lo llaman consultorios jurídicos dentro de las universidades, donde los mismos estudiantes de derecho y los que están recién graduados pueden ejercer justicia de manera gratuita. Forman parte de las universidades. Entonces, fíjate cómo todo se puede hacer en función del desarrollo de este objetivo 16, que es el desarrollo sostenible. Al final, estos objetivos son precisamente para lograr estados más justos, donde se allane esa eliminación de las desigualdades y donde se dé cumplimiento a ese estado de bienestar. Y finalizamos con este pensamiento de Ramsey Clark que dice, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Entonces nosotros, como gente de derecho administrativo, como gente del derecho, no podemos promover la conculcación de los derechos de los administrados. Es un principio básico que debemos tener en nuestro pensamiento. Y con eso entonces nosotros finalizamos el encuentro del día de hoy. Recuerden que ya tienen ahí su tercera actividad, que es sobre los juristas del horror, y ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo el Estado ha influido de manera negativa en el ejercicio y la violación de los derechos individuales y de los derechos civiles para justificar de manera legal los desmanes de un grupo ideológico o de un grupo político. Gracias a todos.